Eh, Docente, compañeros, buenas tardes, bueno, el día, continuando con las exposiciones, nuestro grupo les vamos a presentar sobre los métodos y técnicas del muestreo físico, químicos y biológicos. Bueno, como una pequeña introducción, les vamos a presentar sobre los objetivos del muestreo, que es, bueno, la evaluación de la calidad del agua, que es conocer el estado actual de las fuentes hídricas, como pueden ser los ríos, lagunas, mares y agua, el agua potable. La detección de contaminación, que es identificar la presencia de estos contaminantes de origen natural o antrópico. Y cumplimiento normativo, que es verificar que los parámetros de calidad del agua se ajusten a los límites. Bueno, en la planificación del muestreo se eligen primero los puntos específicos de agua de descarga, zona de capacitación y áreas críticas, la frecuencia para definir periodicidad según objetivos y riesgos y los parámetros a medir, que bueno, en los físicos, la temperatura, la turbidez, conductividad, en químicos, el pH, el oxígeno disuelto y nutrientes, metales pesados, y el biológico, los coliformes, las bacterias y bioindicadores. El tipo de muestreo, bueno, tenemos el muestreo puntual que es de un solo punto y proporciona una fotografía instantánea de calidad de agua. El muestreo integrado, que bueno, son varias muestras de diferentes puntos. El muestreo continuo con equipos automáticos de forma permanente. El muestreo sistémico, que son intervalos definidos entre tiempo o espacio. Y el muestreo aleatorio, que son puntos o momentos seleccionados al azar. Bueno, en la normativa y estándares de calidad de agua, bueno, en nacional e internacional. En el Perú tenemos que son los ECAS, que son los valores máximos de los parámetros de distintos usos, como lo es el consumo, el riego, la recreación y la vida acuática, y los LMP, que son los que regulan las descargas de fluentes según el sector. Y bueno, en lo que son los internacionales tenemos la OMS, que son guías para el agua potable, las EPAs, que en Estados Unidos son estándares de agua potable y criterios ambientales, y la UE, que es Directiva del Marco del Agua, que es gestión y protección sostenible de recursos hídricos. Bueno, en los equipos y materiales necesarios tenemos que tener que son los recipientes de muestreo, como lo es la botella de vidrio o el plástico, los conservadores de muestras, que son la nevera portátil, hielo o refrigerantes, los instrumentos de campo, como lo son el termómetro, que puede ser el pHímetro, y los multiparámetros portátiles. También tenemos los dispositivos de recolección, que son baldes y bombas de succión y muestreadores de profundidad, los materiales de apoyo como lo son los guantes, mascarillas, las etiquetas la- y los transportes de seguridad, que son cajas de transporte que pueden ser hielo seco o refrigerantes. Y bueno, en la seguridad y de riesgos y precauciones, bueno, en los riesgos tenemos que, por ejemplo, en los físicos son las caídas en los ríos o también terrenos inestables o también los golpes. Los biológicos tenemos la exposición a bacterias o a parásitos también puede ser a protozoarios. Los químicos, que son los contactos con los contaminantes peligrosos, como lo pueden ser los metales o el agua residual. Y en ambientales, la radiación solar intensa, las temperaturas extremas o las lluvias. Bueno, en las precauciones tenemos que son utilizar los EPPs, que son guantes, botas, gafas y también mascarilla y chaleco, y trabajar siempre en pareja o en equipo, ya que nunca se debe separarse porque nos puede pasar cualquier cosa de lo que les he explicado antes. Y bueno, evitar el contacto directo con el agua y transportar y almacenar muestras en recipientes seguros. Ahora vamos a hablar de lo que es el muestreo físico. Primero tenemos lo que es la medición de temperatura, en el cual vemos que es la solubilidad de gases, puesto que la temperatura afecta la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, que es esencial para la respiración de los organismos acuáticos. El metabolismo y la distribución. Los instrumentos para medir la temperatura tenemos lo que son los termómetros digitales, los termistores y las ondas multiparamétricas. Para lo que es la medición de la turbidez, eh, tenemos que
veríamos lo que es la claridad del agua, puesto que la turbidez reduce la cantidad de luz que penetra en el agua, lo que puede afectar la fotosíntesis de las plantas acuáticas y la visibilidad de los organismos acuáticos. La calidad del agua, la turbidez puede indicar la presencia de contaminantes como sedimentos, materia orgánica o los microorganismos. Los instrumentos que se utilizan para esta son, bueno, vendrían a ser el turbidímetro. En la medición de conductividad tenemos la que está relacionada por la concentración de sales disueltas y contaminantes. Esto se mide con conductímetros que determinan la capacidad del agua para conducir electricidad, indicando con el indicador indirecto de salinidad y la contaminación. Siguiente. Tenemos lo que es la medición de sólidos totales, que se diferencia en sólidos suspendidos, que son las partículas visibles, y los sólidos disueltos, que son las sales y minerales, que se determina mediante una filtración y gravimetría o métodos químicos para fracciones disueltas. La medición de color y olor. Se usan métodos cualitativos sensoriales, cuantitativos, como los colorímetros, espectrofotómetros, para evaluar la presencia de materia orgánica o contaminantes. Y en el uso de equipos de campo tenemos las sondas multiparamétricas que integran varias mediciones en la temperatura, el pH, conductividad, turbidez, que requieren de una calibración periódica con estándares para asegurar mayor precisión. Siguiente. En cuanto al muestreo químico, tenemos el pH, que es un indicador crucial de la acidez o alcalinidad del agua. Bueno, dentro de la importancia, el pH fuera del rango 6,5 o 8,5 puede ser tóxico para la vida acuática y afectar en procesos bioquímicos. En el oxígeno disuelto, el método de Winkler, un método trimétrico clásico que involucra la fijación del oxígeno en la muestra con sulfato de magnesio y yoduro de potasio. Y en métodos electroquímicos se utilizan sondas de oxígeno disuelto que miden la corriente eléctrica generada por la reducción del oxígeno en un electrodo. Los nutrientes, la presencia de nutrientes como nitratos, fosfatos y amonio en exceso puede provocar la eutrofización. Siguiente, por favor. En los metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio, son contaminantes persistentes y bioacumulables. Las muestras se recogen en botellas de plástico o vidrio tratados y se acidifican inmediatamente con ácido nítrico para evitar que los metales se adhieran a las paredes del recipiente. La conservación y transporte de las muestras. Tenemos la refrigeración. La mayoría de las muestras se conservan a 4 grados Celsius. Acidificación, adición de preservantes. En las técnicas de análisis químico tenemos la espectrofotometría, que se basa en la absorción de luz por parte de una muestra. Cromatografía es una técnica de separación. Cromatografía líquida de alta eficacia que separa los compuestos no volátiles. Y por último, la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que combina la capacidad de separación con la cromatografía de gases con la identificación molecular de espectrometría de masas. Siguiente. Muestras biológicas e índices biológicos en evaluación de la calidad del agua. Los macroinvertebrados acuáticos son insectos, moluscos, crustáceos, etc. Estos son excelentes bioindicadores por su sensibilidad a la contaminación. Entre los métodos de muestreo tenemos el Red Turber, cestas de colonización y el muestreo de margen, para lo cual necesitamos equipos como redes de mano, guantes, frascos de conservación, bandejas blancas, pinzas y etiquetas. Identificación y conteo de organismos. Estos son claves taxonómicas que son guías para identificar organismos hasta el nivel de familia o género, microscopios y lupas, que son para observar detalles morfológicos, conteo y registro. En esto se anotan abundancias por el taxón, lo que permite calcular índices. Acá tenemos un cálculo de índices bióticos, donde destacamos el índice, describimos qué es y también qué es lo que evalúa. También tenemos lo que serían la interpretación de los índices bióticos, que son la alta puntuación, que es un ecosistema saludable,
que tiene baja contaminación, baja puntuación, que es presencia de contaminantes, alteraciones de hábito, y comparación temporal y espacial, que permite detectar tendencias y zonas críticas. Otros indicadores son las algas y diatomeas, que estas son sensibles a nutrientes y también al pH. Los peces, que son alteraciones de hábitat y con conectividad. Plantas acuáticas, que indican la eutrofización y los cambios en el flujo. Evaluación de la integridad biótica. En esta, pues vemos la riqueza de especies, composición trófica, presencia de especies sensibles y alteraciones morfológicas. Como caso de estudio, tenemos que en el río Guatanay se hace un muestreo con red Survey en zonas urbanas y rurales. BMWP, que es en bajo en zonas urbanas con contaminación doméstica. Y también en la laguna de Piuray, que es el uso de diatomeas y peces como bioindicadores. Y en el río Vilcanota, la evaluación con el ASPT y el Hilsenhoff. En este hay presencia de microinvertebrados tolerantes en zonas cercanas a centros poblados. Análisis de datos y de reporte. El control de calidad de los datos consiste en revisar formatos, verificar coherencia y detectar valores atípicos y estandarizar unidades para asegurar resultados confiables y comparables. El análisis estadístico de los datos, estos se aplican con ANOVA y pruebas de hipótesis, así como también análisis de correlaciones para identificar relaciones entre parámetros físicos, químicos y biológicos. Y la interpretación de los datos, ya sea la calidad del agua, que se divide en físicos, condiciones ambientales, químicos, riesgos para la salud y biológicos, estado ecológico y contaminación orgánica. Comparación con estándares. Los resultados se contrastan con los límites de MINAM y guías internacionales como el OMS, EPA y UE para determinar si cumplen criterios de seguridad y conservación. Informe técnico deben contener resumen, metodología, resultados en tablas y gráficos, discusión frente a normas, conclusiones y anexos de campo. En recomendaciones se plantean acciones de monitoreo continuo, tratamiento en zonas críticas, protección de ecosistemas acuáticos y gestión sostenible del recurso. Y la presentación, los hallazgos que pueden difundirse mediante informes oficiales, presentaciones orales, artículos científicos o materiales de divulgación para comunidades locales. Técnicas avanzadas de muestreo de agua. El muestreo en profundidad controlado. Pues, puede ser con botellas Nix o Bandu. Son dispositivos utilizados para capturar muestras. Muestreo automático. El muestreo automático, también conocido como automuestradores programables, extraen agua de intervalos definidos, horas o días,
utilizados en ríos y efluentes industriales donde las condiciones cambian con rapidez. Algunos cuentan con refrigeración para preservar microorganismos y compuestos químicos. 4. Muestreo estéril para microbiología. Bolsas estériles, Wilkes Packs o botellas con tiosulfato de sodio que neutralizan el cloro. Se usan estas para la vigilancia sanitaria mayormente. En técnicas moleculares se aplican filtros de membrana in situ en el sitio para concentrar microorganismos y conservar el ADN y el ARN. 5. Muestreo con sensores y sistemas in situ. Sondas multiparamétricas. Miden conductividad, temperatura, oxígeno, pH, turbidez, clorofila mientras se toma la muestra de agua. Muestreadores in situ para el ADN ambiental. Filtran y preservan material genético directamente en el agua, evitando degradación. Permiten estudio microbiológico de las microbiologías acuáticas sin cultivo. Muestreo de alta resolución temporal. Sistema de bombeo continuo desde un barco o estación fija. Analiza variaciones horarias. Se combinan con sensores en línea, que pueden ser fluorómetros, citometría de flujo en tiempo real, etcétera. Técnicas especiales y avanzadas. El el muestreo criogénico que congela rápida la muestra en nitrógeno líquido para preservar la biomolécula, para preservar las biomoléculas. Trampas de sedimento capturan partículas de microorganismos que se depositan en el fondo para estudiar procesos de sedimentación. Y algunos sistemas nuevos que son los robots automáticos submarinos que permiten el muestreo en sondas inaccesibles, ¿no? Como pueden ser profundidades marinas o condiciones bajo hielo. Siguiente, por favor. Y por último tenemos las aplicaciones del muestreo en la gestión del agua. Tenemos el monitoreo de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento que garantiza que el agua destinada al consumo humano cumpla con los estándares nacionales e internacionales de potabilidad, previniendo riesgos para la salud pública. La evaluación del impacto de vertidos industriales y domésticos permite identificar y cuantificar la carga contaminante que llega a los ríos, lagos y acuíferos, así como diseñar medidas de mitigación y control. También tenemos el monitoreo de la calidad del agua en zonas agrícolas y urbanas, que ayuda a detectar el aporte de nutrientes, pesticidas y sedimentos provenientes de actividades agrícolas y de la expansión urbana, factores que generan eutrofización y degradación de ecosistemas acuáticos. Y la evaluación de la efectividad de tratamiento de aguas residuales, que compara la calidad del agua antes y después del tratamiento, verificando el cumplimiento de las normativas ambientales y la eficiencia de las plantas de tratamiento. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el monitoreo de la calidad del agua en áreas protegidas que permite detectar cambios en la composición físico-química y biológica del agua, asegurando la conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica de ecosistemas frágiles. La participación ciudadana en el monitoreo de la calidad del agua, que involucra a comunidades locales, instituciones educativas y organizaciones sociales en la vigilancia de la calidad del recurso, fomentando así la educación ambiental y la gestión participativa. Y por último, los estudios de caso que son en Perú. En regiones como Cusco se han implementado programas de muestreo en el río Guatanay y afluentes del río Vilcanota, evaluando la contaminación por descargas domésticas e industriales, así como el impacto de la actividad agrícola en la calidad del agua. Gracias.